La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Hoy vengo a compartir contigo una metodología que yo llevo utilizando desde el 2013 y que en los últimos meses me están pidiendo en varios foros que cuente exactamente qué es y cómo podemos aplicarla. Y yo creo que tiene que ver con que vivimos un momento de cambio complejo y de transición y necesitamos aplicar metodologías que nos ayuden, como en este caso Design Thinking, que es la metodología de la que vengo a hablarte hoy, que nos ayuden a resolver problemas de forma diferente y nos ayuden a resolver esos problemas más complejos que a veces están unas miradas un poquito diferentes. Design Thinking, esa metodología, y como te digo, yo no es nueva, yo llevo utilizándola desde el 2013, pero es una metodología cuyo origen es en los años 70 en Stanford, en Estados Unidos, y sus creadores, los hermanos Kelly, David y Tom Kelly, tienen además varios libros que si te apetece profundizar un poquito más en esta metodología te lo recomiendo. Uno de ellos es Creative Confidence, un libro para desarrollar esa confianza creativa, Las 10 caras de la innovación o El arte de la innovación, The Art of Innovation. Cualquiera de los tres libros son muy potentes porque los hermanos Kelly lo que hacen es que hablan de la metodología y sobre todo cuentan también casos de cómo aplicarla y cómo están aplicando ellos con sus clientes, como te digo, desde los años 70. Es una metodología cuyo origen se empieza a utilizar para el diseño de productos. Esto es una metodología que se llama Design Thinking, pensamiento de diseño, y que ahora mismo en estos momentos lo estamos utilizando tiene multitud de aplicaciones. De hecho, yo lo he aplicado en los últimos años de muy variadas formas. Lo he aplicado con emprendedores que quieren o que querían aumentar sus ingresos o sus fuentes de ingresos o mejorar su rentabilidad. Lo he aplicado también con empresas que querían, grandes empresas que querían mejorar la experiencia, por ejemplo, de sus clientes, la experiencia de usuario, por ejemplo, en una aseguradora. Pero lo he aplicado también, por ejemplo, para mejorar la experiencia de usuario del empleado, de la persona que trabaja dentro de la empresa, por ejemplo, en una farmacéutica. Lo he empleado también para mejorar productos que ya existen o para crear nuevos productos y servicios dentro de una empresa. Y como te digo, con una gran cantidad de formas, de aplicaciones, y porque eso es una de las cosas valiosas que tiene el Design Thinking, que se puede aplicar a cualquier reto que tengas, porque lo que te ayuda es a generar ideas innovadoras para ese reto o esa situación que tengas que resolver. Basa su efectividad en que pone a la persona en el centro de la metodología, en el centro de lo que hace, y pone a la persona y lo que hace es que te propone entender muy bien las necesidades que tiene esa persona para la que quiere resolver ese reto. Y a partir de ahí lo que hace es que, claro, como has entendido muy bien a esa persona, luego es muy fácil ofrecerle una solución para esa persona muy efectiva. Así que basa su efectividad en eso, en poner a la persona en el centro para entender bien sus necesidades, sus deseos, sus frustraciones, su situación, para luego cuando vas a generar la solución que vaya mucho más directa de alguna manera. Por ejemplo, imagínate que lo que hacemos es, que queremos, o el reto que tenemos es que queremos mejorar o ampliar nuestra oferta de servicios. Lo que haríamos primero es entender muy bien para quiénes son esos servicios, y lo que haríamos sería una investigación, que es la primera fase. Ahora vamos a entrar en el tema de las fases de la metodología, pero lo que haríamos sería entender muy bien ese para quién, para que luego a la hora de generar ideas fuera mucho más potente esa generación, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que cuando pensamos en creatividad pensamos solo en generar ideas. Y claro, el Design Thinking, la metodología, lo que propone es, a veces lo que nos pasa es que estamos generando ideas para o sin entender realmente lo que está pasando, la situación para la que tenemos que generar ideas. Por eso es tan importante esa primera fase, ahora vamos a contar, de investigar, ¿sí? Para luego la generación que vaya mucho más fluida. Lo que te decía, las fases de la metodología. Bueno, las fases de la metodología originales son 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
Son las 5 fases de la metodología. Yo lo que he hecho en los últimos años he ido remodelando un poquito la metodología y lo que he hecho es, definirla o resumirla o estructurarla en 3 fases que incluyen esas 5, y esas 3 fases de las que yo hablo son las 3 I's, para que así nos acordemos, la recordemos mucho más fácil: la fase de investigación, la fase de ideación y la fase de implementación. Lo que te digo, en las 3 fases tendremos una serie de herramientas, de técnicas que nos van a ayudar a realizar cada fase, y es muy importante entender el objetivo de cada fase. La primera fase, la fase de investigación, es fundamental. El objetivo es entender exactamente para qué es lo que tenemos que resolver, ¿sí? Y fíjate, esta es una fase que normalmente, por mi experiencia, nos cuesta bastante. ¿Y por qué digo eso? Porque normalmente lo que te decía, lo que nos gusta es como generar ideas, llegar a la solución rápidamente, y a veces necesitamos un proceso de entender, de no saber. En la fase de investigación estamos investigando, estamos con esa mirada observadora, curiosa, investigando a ver qué es lo que hay. Y es una fase que nos suele costar. De hecho, yo recuerdo hace un par de años estaba trabajando con un equipo directivo, ayudándoles a definir, a diseñar nuevos productos y servicios para su estrategia más innovadora. Y recuerdo que cuando estábamos en la fase de investigación era la que más les costaba. ¿Sabes por qué? Porque claro, eran personas que con una gran experiencia, que llevaban años trabajando en el sector, que conocían supuestamente muy bien a los clientes, y cuando les propuse que de repente se fueran a entender, a escuchar y a empatizar a los clientes, me miraron como, pero si yo ya sé lo que quieren mis clientes. No, espera un momento. Hay un momento de parar, de investigar y de ir con la mirada muy limpia y muy abierta a lo que me pueda encontrar. Y la investigación, una de las claves es esa. De hecho, hay varias herramientas que nos van a ayudar en la fase de investigación para esta fase de investigar y entender y comprender la situación. Una de ellas, por ejemplo, son los mapas de empatía, que fíjate, su propio nombre, ¿no? Mapa de empatía, que lo que te ayuda es a entender y a empatizar muy bien con la persona a la que quieres resolver, a la que le quieres ayudar a resolver algo, a la que quieres generar esa solución. Las fichas persona, que son unas herramientas muy parecidas a los mapas de empatía, que es una serie de preguntas para entender a esa persona a la que vas a resolver esa solución. El Customer Journey o el viaje del cliente. Como te digo, hay una serie de herramientas que nos van a ayudar a hacer esa investigación. Pero, y esta es la parte importante, para mí una herramienta no es buena ni mala. La hace buena o mala quien la usa, ¿no? Igual que un violín no es bueno ni malo, ¿no? ¿Quién lo hace bueno? ¿Quién lo toca? Pues esto es lo mismo. En todas las fases de la metodología, como te decía, investigación, ideación e implementación, hay una serie de herramientas. Y igual de importante es la actitud, las actitudes que tengamos, las habilidades para utilizar esas herramientas. Por eso, en mi trabajo, trabajando con Design Thinking, pongo muchísimo foco en trabajar las habilidades y las actitudes, lo que es la base para poder trabajar la metodología. Porque la metodología, sí es cierto, es muy efectiva, pero depende también cómo la utilicemos. Por ejemplo, en la fase de investigación, para mí muy importante desarrollar una serie de habilidades que nos van a ayudar a hacer esa investigación de forma efectiva y potente. Una habilidad muy importante tiene que ver con hacer curiosidad. Fíjate que digo hacer, porque es algo que yo puedo hacer activamente, hacer la curiosidad. Así que para mí muy importante aprender a hacer curiosidad, empezar a ver esos procesos o esas situaciones en las que quiero resolver como si fuera casi un niño, como con la mirada de un niño, voy a ver qué descubro, ¿sí? Curiosidad, preguntarte el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando haces la investigación, por ejemplo, de un cliente, alguien te dice que no te compraría ese servicio, ¿vale? ¿Por qué? Pero desde la curiosidad, ¿sí? No desde la frustración, sino desde la curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Entonces, importante, como te decía, la habilidad de hacer y de crear curiosidad, la habilidad de observación, que tiene mucho que ver con esta, observar el entorno para encontrar oportunidades en esa investigación, observar el entorno para ver cómo las personas están utilizando mis servicios, mis productos, cómo se interactúan, estamos trabajando un tema de interno. Entonces, observar muy bien a esas personas, esas interacciones, esa situación. Y para mí esas dos habilidades son fundamentales, ¿sí? Observar y crear curiosidad, muy importante. Esto es la fase de... y otra que me estoy dejando importantísima, la habilidad de empatizar, de escuchar y empatizar, escuchar de forma empática. Y esto a veces nos cuesta muchísimo porque, fíjate,
Te estoy diciendo que hay una herramienta dentro de la investigación que se llama mapa de empatía. Fíjate si es importante la empatía dentro del design thinking. Entonces tenemos que aprender a escuchar las emociones del otro, los estados de ánimo, lo que siente, lo que le frustra, lo que desea, pero ir mucho más allá de sus palabras. Eso tiene mucho que ver con la empatía. Entonces, como te digo, investigación, lo que hacemos es, tenemos un objetivo. Imagínate que hace poquito trabajé en un reto ayudando a profesores a diseñar las clases, las sesiones de forma mucho más interactiva online con sus alumnos, ¿no? Eso era el reto originario, el principal, pero de ahí fuimos investigando a los usuarios, en este caso a los alumnos, investigando los espacios, investigando tendencias, y de ahí fuimos como haciendo el reto mucho más real, ¿no? Más concreto, ¿sí? Eso era como el objetivo grande, pero fuimos después de la investigación haciendo los retos más concretos. ¿Por qué? Porque lo que proponemos del Design Thinking a través de la metodología es, lo que haces una investigación para investigar sobre todo personas, usuarios, internos, externos, clientes, tendencias, hacer investigación, si lo que quieres investigar es el mercado, pero hacemos investigación y de ahí hacemos una divergencia, lo que sería generar una serie de retos, y de esos retos lo que vamos a hacer es escoger uno o algunos de aquellos que son más importantes para trabajar en este momento, y a partir de ahí sí que entraremos en la fase de ideación, que sería la segunda fase, la segunda I, acuérdate. Hemos hecho investigación, hemos empezado a entender bien a las personas, la situación, lo que hay que resolver. Hacemos una cantidad de retos y de ahí ya seleccionamos aquel reto que en este momento es el que vamos a empezar a trabajar. Y ahora sí, ideación. Ideación, la fase de ideación. Muy importante entender el proceso de ideación. El proceso de ideación tiene dos procesos, tiene muchos procesos, pero dos procesos importantes. Uno de ellos es el proceso divergente y otro es el proceso convergente. El proceso divergente: abro opciones, genero opciones. En el proceso convergente cierro opciones, evalúo opciones, selecciono opciones. Entonces, estos dos procesos son importantísimos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se sienten muy cómodas trabajando en la divergencia y les cuesta mucho la convergencia, y hay personas que se sienten muy cómodas trabajando en seleccionar, evaluar, criticar, pero se resulta más difícil trabajar esa parte más divergente. Importante tener en cuenta, hay técnicas, ahora te voy a nombrar algunas de ellas para cualquiera de las dos fases, pero lo mismo, la técnica en sí no es buena ni mala. Entonces es muy importante que cuando trabajes en la ideación te pongas y trabajas en equipo, ayudes a tu equipo, poneos en actitud divergente o actitud convergente, y cada actitud es diferente, ¿sí? En la actitud divergente, muy importante, la capacidad de aplazar el juicio, ¿sí? Si decíamos que la investigación era importante crear curiosidad, observar, empatizar, aquí más que nada, o sobre todo, la capacidad de aplazar el juicio. ¿A qué me refiero con aplazar el juicio? Estarás generando ideas porque habrás definido un reto tras la investigación, y entonces a la hora de generar ideas a veces se te pasa algo por la cabeza y dices, vale, por ejemplo, en el caso de las clases, ¿no? ¿Cómo hacer clases más interactivas? Imagínate que de repente, oye, pues ¿por qué no ponemos robots que gamifiquen las sesiones? Y de repente alguien, ya, pero es que es muy caro. Entonces ya hemos matado la idea. Entonces es muy importante aplazar el juicio. ¿A qué me refiero con aplazar el juicio? Suspender ese pensamiento, yo lo llamo ese loro, ese padre crítico, ese loro crítico, esa voz interior que te dice lo que puedes, lo que no puedes hacer, porque estamos en divergencia, y el objetivo en divergencia es generar gran cantidad de ideas. El objetivo en divergencia es imaginar, cuanto más raro y más grande y más diferentes sean las ideas, mejor, porque estamos en divergencia. Luego ya veremos cómo hacemos eso en la convergencia, pero es importante que te pongas en actitud divergente y que tengas esa capacidad y que entrenes, que se entrena, el aplazar tu juicio, el acallar tu loro interno. Normalmente lo que nos suele pasar es que nos sale y nos dice eso, pues es que esto va a ser muy caro, no vas a tener tiempo. Por eso hay una técnica que a mí me fascina para trabajar en la divergencia, que se llama el pensamiento mágico, que es una técnica que te dice que cojas aquello que más te esté limitando en este momento, suele ser, por mi experiencia, el dinero, presupuesto o el tiempo, y que lo elimines. Que digas, bueno,
Imagínate que tengo todo el presupuesto del mundo. ¿Cómo resolvería este reto? Entonces te empiezas a generar ideas y generas una idea un poco loca, porque claro, tienes todo el presupuesto del mundo para hacerlo. Y entonces luego lo que se trata es de identificar la esencia de esa idea, y ver cómo la puedes hacer realidad con el presupuesto real que tienes, el presupuesto o el tiempo, el timing, con lo que estés manejando, ¿sí? Pero es muy importante que hagas ese juego, ese proceso de quitarle el límite, quitarle el filtro, para desde ahí identificar la esencia de esa idea loca, por decirlo de alguna manera, y convertirla, ahora sí, en una realidad con el presupuesto o con la situación real que tienes, ¿sí? Pensamiento mágico, como te digo, una técnica muy sencilla que te ayudará a eso, a pensar un poquito más allá, un poco más afuera de la caja, ¿sí? Más técnicas, te las voy a nombrar. Si te apetece profundizar más, escríbeme y te cuento y te mando más información sobre cada una de ellas o te cuento, ¿vale? Pero te las voy a nombrar por no profundizar mucho en cada una. Scamper es una técnica de pensamiento divergente que lo que te hace es que te ayuda a juguetear con el reto para hacer conexiones diferentes. Al final la divergencia, muchas veces las técnicas lo que te ayudan es a que conectes, a que hagas conexiones diferentes que no harías de forma natural. Scamper, cada letra de la palabra scamper significa algo. S significa sustituir, C combinar, A adaptar, M modificar, P poner en otros usos, E eliminar, R reducir. Lo que dice es, tienes un reto que has definido tras tu investigación y lo que hacemos ahora es, vamos a juguetear con el reto. Imagínate que el reto que tenemos es cómo podemos hacer las clases online más dinámicas, ¿sí? Pues en lugar de ponerle dinámicas, voy a sustituir la palabra dinámica por la palabra divertida y voy a empezar a generar ideas para eso. Entonces lo que te propones es que cojas cada una de las letras y que de alguna manera pues vayas jugueteando con el reto para hacer conexiones diferentes. Otra técnica de pensamiento divergente, relaciones forzadas. Se trata de coger dos objetos que no tengan nada que ver entre sí y generar ideas para tu reto relacionando esos dos objetos. La inversión, técnica de la inversión, se trata de dar la vuelta a tu objetivo y generar ideas para el objetivo que le has dado la vuelta, que has transformado. Brainstorm, que es una técnica de divergencia que yo aprendí en Suiza gracias a Marcus Mehler y me encantó porque lo que hace es muy sencilla, pero lo que hace es que te ayuda a generar muchas ideas en muy poquito tiempo y te ayuda a coger el reto, te dice que cojas el reto y que lo dividas en subretos y que generes ideas para cada uno de los subretos que has generado. Como te digo, técnicas hay muchas, pero acuérdate, y esto es, yo por eso pongo tantísimo foco cuando trabajo con este tipo de metodologías, en la actitud, en la base, en las habilidades, porque si no nos van a servir de nada. Ponte en actitud divergente, haz por estar en actitud divergente y de ahí sí que utiliza la técnica. Como te digo, ideación. Hemos visto pensamiento divergente y ahora veríamos pensamiento convergente. Hemos generado una gran cantidad de ideas y ahora lo que nos toca es seleccionar, evaluar. Y ahora sí, ahora venimos, si en la divergencia estábamos con eso que yo llamo el niño libre, ese niño creativo, expansivo, en la convergencia lo que hacemos es que vamos con ese padre crítico, ¿sí? Con esa parte más de evaluar, de darle forma, ¿no? Algo importante. En la convergencia no solo seleccionamos, es un momento ideal para ir dándole forma a las ideas que han salido. O sea, nos ayuda o nos sirve, el objetivo es seleccionar y darle forma a las ideas de la divergencia, ¿sí? Y entonces ahí necesitamos una actitud mucho más crítica. Oye, ¿y esto cómo lo podemos hacer con el presupuesto que tenemos? ¿Y esto cómo lo podríamos hacer en una semana? ¿Y este lanzamiento o este servicio cómo lo podríamos lanzar en tanto tiempo? Y ahí ya, con un espíritu más crítico, va a ser muy importante si trabajas en grupo, en equipo, en la parte de convergencia, la escucha a los otros, a los argumentos de los otros. Y lo que te digo, y hay técnicas también. Tienes técnicas como por ejemplo la de Walt Disney, que te ayuda a seleccionar aquellas ideas como más soñadoras, más realistas y más críticas, es como una especie de embudo. Tienes la técnica de los 8 factores, que te hace unas preguntas sobre cada una de las ideas para que las vayas seleccionando y priorices aquellas que den respuesta a tus preguntas. La técnica de las 3 I's, que te dice que selecciones aquellas que sean más importantes, las que tengas más influencia para ponerlas en marcha o que sean más innovadoras. Y bueno, diferentes técnicas que lo que se trata es eso, de la generación de ideas, seleccionar, evaluar e ir como dándole forma a esas ideas. Tercera fase,
hemos hecho investigación, con esa parte muy importante de entender a las personas, de entender la situación para poder diseñar, definir un reto, generación de ideas dentro de la ideación y convergencia de ideas, darle forma a selección de las ideas. Entramos entonces ahora en esa tercera fase, en la fase de implementación, esa tercera I de la que os hablaba al principio. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la implementación? Bueno, pues el objetivo de la implementación hay un doble objetivo. Por un lado, es seguir moldeando, haciendo esa solución lo más efectiva posible, es decir, hemos generado una solución, le hemos dado forma en la convergencia, pero ahora en la implementación lo que vamos a hacer es acabar como de validarla e implementarla. O sea, habría dos objetivos. Uno que es validar esa solución que ya he generado en la divergencia y que le he ido dando forma a la convergencia, validarla con los usuarios, con los clientes, con las personas a las que voy a dirigir esa solución, y por otro lado implementarla, que es muy importante porque hay una frase que dice mucho un compañero, un colega, que dice que visión sin acción es alucinación. Y efectivamente podemos estar imaginando muchísimas soluciones, pero si no hacemos que esas ideas pasen a la acción, si no hacemos que esas ideas que hemos convertido en el POSIT, en este caso, las llevamos a la realidad, no se van a convertir en una innovación. Así que fase de implementación, doble objetivo: por un lado validar la solución con esas personas a las que vamos a dirigirla, y un segundo objetivo que es ponerla en marcha, implementarla, ¿sí? Aquí dos cosas importantes. Una de las cosas o de las partes que más nos cuesta el proceso de innovación tiene que ver con la implementación. Y de hecho he visto muchísimas ideas, muy buenas ideas, que se han quedado en los cajones, que se han quedado en el ordenador, que se han quedado en el papel, precisamente porque no hemos puesto foco en esta parte de implementación. Y algo fundamental para que funcione la implementación es lo que llamo la curva emocional de la innovación. Más que nunca en esta parte del proceso es muy importante la gestión emocional que hagamos, el autoliderazgo que tengamos dentro del equipo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues hay una parte muy importante que tiene que ver con gestionar nuestras propias emociones en este proceso. Y en esta parte, en la de la implementación, cobra especial sentido. ¿Por qué? Porque es muy probable que hayamos definido esa idea, que le hayamos dado una vuelta en la convergencia, pero ahora tenemos que plantearla, presentársela a alguien, a unos usuarios que a lo mejor nos van a dar un feedback que no esperamos o que nos sorprende o que no es el que queremos, ¿no? Entonces, en esta fase es muy importante que sepamos cómo recoger ese feedback que no esperamos, que no nos quedemos anclados en la frustración y que sepamos recogerlo y aprovecharlo, porque es muy valioso para seguir dándole forma a esa solución y para validar esa solución, que es lo que decíamos que consistía en esta fase. Así que, muy importante esa gestión, esa curva emocional. ¿Por qué? Porque vamos a presentar una idea, vamos a dejársela probar, testear a ese usuario, a esa persona, a ese cliente, y a lo mejor ese cliente, cuando lo prueba, pues nos da algún feedback tipo: oye, pues esto no lo veo, esto no me gusta, o esto no lo uso así, o esto me parece que le falta. Y ahí hay muchas personas que hacen dos cosas. Una, o no quieren, obvian, descuentan ese feedback y no lo utilizan, y es valiosísimo para seguir dándole forma a esa solución, o se frustran y se quedan ya frustrados y dejan de desarrollar la solución. Y ahí lo importante es, ni una cosa ni la otra, es utilizar ese feedback, aceptarlo, que es una parte importante de esa curva emocional de la que te hablaba, aunque al principio te cueste, aunque al principio entres en esa parte de negación de esa curva emocional. No puede ser que me digan que no le gusta. Sí, te frustrará seguramente, acepta esa frustración, pero pasa lo antes posible a aceptar lo que te están diciendo y a aprovecharlo y a utilizarlo para seguir haciendo crecer esa solución que estás poniendo en marcha. Así que, en mi opinión y por mi experiencia, una parte fundamental de la implementación tiene que ver cómo las personas de los equipos que vayan a implementar esa solución estén preparadas en cuanto a esa gestión emocional, que yo llamo la curva emocional de la innovación, y a ese autoliderazgo y a esa parte también de estar dentro del equipo alineados para seguir trabajando con determinación, aunque ese feedback no nos guste. En la parte de implementación, muy importante, decíamos que el objetivo es validar la solución con el cliente, el usuario, la persona, y ponerla en marcha. Varias herramientas aquí. Por un lado, será muy importante lo que llamamos el prototipo, hacer un prototipo de esa solución. ¿A qué me refiero con un prototipo? Un prototipo es cómo puedo hacer esta solución con el menor esfuerzo, tiempo, dedicación, presupuesto posible, ¿sí?
Es cómo puedo hacer lo mínimo, aunque no tenga la solución 100% acabada, cómo puedo hacer con lo mínimo para poder validarlo con el cliente. Y esto al final consiste en, antes teníamos que tener el producto o el servicio, lo que vamos a ofrecer totalmente acabado antes de mostrarlo. Y la propuesta que hacemos desde el Design Thinking y desde las metodologías de innovación es, antes de tenerlo 100% acabado, ten lo que necesites para poder presentárselo al cliente, que te dé feedback y desde ahí seguir construyendo. Y volvemos a poner a la persona en el centro para seguir construyendo en la parte de implementación. Es decir, prototipo, ¿cómo puedo hacer ese producto, ese servicio, esa solución con el menor presupuesto posible, con el menor tiempo posible y que me sirva para validarla con mi cliente y desde ahí seguir construyendo? Prototipos. Hay de muchas maneras. Puedes hacer un prototipo, pues depende cuál sea el servicio y el producto, pues puedes hacer desde un mock-up, puedes hacer desde una maqueta, puedes hacer desde, bueno, pues hemos hecho, por ejemplo, en temas de cine, el prototipo es un cartel, el cartel de la película, ¿no? Con todo el guión, con los personajes, con cómo se ve lo visual, ¿no? Cómo se veía visualmente. Bueno, pues eso, depende un poco de lo que tengas que hacer, pero hay muchas formas de prototiparlo. Por ejemplo, un prototipo puede ser utilizando la herramienta Canvas, el Business Model Canvas, que te da muy claramente la idea de negocio que vas a desarrollar, y eso podría ser también un prototipo. Podría ser, como te digo, un Customer Journey, o sea, definir el Customer Journey de ese servicio, y eso es ese prototipo, y luego presentarlo, contarlo, hacer que la persona lo pueda vivir lo máximo posible y recoger feedback. Entonces hay muchas formas de prototiparlo, pero lo importante es eso, saber qué quieres conseguir, qué información quieres conseguir. Si es una página web o si es un servicio, ¿vale? ¿Cómo puedo tener lo básico, lo mínimo, pero que se vea ya la experiencia de usuario dentro de la página y que la prueben, ya, aunque no estén los detalles todavía, pero que prueben ya el usuario cómo entraría en la página, cuál sería el recorrido que va, qué es lo que ve, qué es lo que no ve, y pregúntale, haz que lo toque, que lo experimente el usuario y que te dé feedback para seguir construyéndolo. Más herramientas. Hablaríamos de prototipo, hablaríamos también de herramientas en implementación. Muy importante, cuando ya vamos a poner en marcha dos herramientas que para mí son fundamentales. Una es el roadmap o el plan de acción. En el roadmap es muy importante cómo hacemos ese roadmap. Mucha gente hace planes de acción, pero lo importante es cómo lo hacemos ese plan de acción. Y es muy importante que ese plan de acción, que esas acciones que tengamos y que diseñemos estén enfocadas, encaminadas a un propósito, ¿sí? Porque muchas veces tenemos muchas acciones, pero nos desvían de donde queremos ir. Entonces es importante primero definir, ¿vale?, cuál es el propósito de este plan de acción. Y a partir de ahí voy a ir poniendo las acciones. Y cada vez que vaya a poner una acción, me voy a preguntar, ¿esta acción está encaminada a mi propósito? Y es una buena manera de decidir si tengo que hacerla o no la tengo que hacer. Y luego, para mí, los planes de acción, estas hojas de ruta, de hecho yo utilizo una herramienta que se llama eso, Roadmap, y es una maqueta en la que he dividido como 4 niveles. Y 4 niveles, cada nivel es muy sencilla, pero muy útil. El primer nivel es qué es lo que tengo que hacer ahora mismo para poder empezar a poner en marcha esto. Ese ahora es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? A lo mejor ahora es hacer una llamada, a lo mejor ahora es hacer una llamada a un cliente, a lo mejor ahora es hacer un listado de pros y contras, a lo mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora mismo? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Sería el siguiente nivel. ¿Qué es lo que haría más tarde? ¿Y qué es lo que haría en un cuarto nivel que yo le llamo el puede? El maybe, ¿no? El puede. Que puede que lo haga o puede que no. ¿Y ese puede qué significa? Significa que es algo que si lo hago va a aportar valor, pero que no es imprescindible para poner en marcha y para llegar a mi propósito, ¿sí? Entonces son acciones que están bien, que las consigo hacer, están fenomenal, pero que no son imprescindibles. Esos maybe, ¿no? Esos puede. Bueno, pueden aportar, pero los dejo ahí por si acaso, ¿sí? Entonces ten muy claro como esos 4 niveles. Lo que tengo que poner en marcha sí, ahora sí o sí, para que esto empiece a rodar y lo pueda empezar a implementar. Más tarde, después, y el maybe, el por si acaso, a lo mejor. Y luego algo importante que tiene que ver, cuando yo hablo de los planes de acción, la importancia de los micropasos. ¿Qué es un micropaso? Bueno, pues es aquello tan pequeño, que te pone en movimiento y que a veces
cuando yo lo cuento me dicen, ya, pues que para hacer eso no lo hago. Empieza a hacer el micropaso, ya verás como de micropaso a micropaso a micropaso llegarás a donde quieres, ¿sí? Entonces es alucinante porque muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos pasos muy grandes y desde ahí lo que hacemos es que nos frustramos porque no llegamos, que antes de empezar nos sentimos muy agobiados porque lo vemos demasiado grande. Entonces desde ahí es, ¿cuáles son aquellas acciones tan pequeñas pero que pequeño a pequeño al final me llegaré a eso donde quiero ir, ¿sí? Entonces, si yo quiero correr una maratón, el primer día no voy a correr los 30 kilómetros. El primer día tengo que correr 1 minuto si no he corrido nunca, pero eso ya es un primer paso, eso es un micropaso. El segundo día correré a lo mejor 5 minutos, el tercero correré 10 y así hasta que llegue un día que correré esos 40. Pero es importante que tengamos en cuenta este concepto de micropasos, esas acciones pequeñas que son las que en realidad nos ayudan a llegar a ese objetivo, a ese propósito. Y luego otra herramienta que también es fundamental y que yo utilizo muchísimo cuando trabajamos estos procesos es el Kanban. El Kanban es una herramienta que viene de las metodologías ágiles y que al final lo que te ayuda es como si trabajas en equipo a ver el proceso del proyecto, en qué estado se encuentra, porque tiene como varias columnas para definir en qué estado se encuentra cada acción. Por ejemplo, acciones pendientes que tengo en cola, todo lo que hay que hacer, y cuando las voy abriendo las paso a la columna de abiertas, y cuando las estoy haciendo las paso a la columna de proceso, y cuando las termino las paso a terminado. Entonces hay como varias columnas que te indican eso, como el estado en el que se encuentran las acciones. Importante el Kanban, 2 cosas. Una, te ayuda, si trabajas de forma individual, te ayuda a ver tu proceso, tu progreso, te ayudas a ver dónde estás, como tener una foto muy clara, y si además lo trabajas en equipo, te ayuda a que todo el equipo vea dónde está el proyecto y esté alineado y tenga la misma información de dónde está cada acción en cada momento. Implementación, esta es la parte de implementación, igual de importante. O sea, si hablábamos, te decía, si la actitud y las habilidades son importantísimas en cada fase, para mí una de las claves de que el proceso funcione es poner también foco en esta parte de implementación, en la parte más de mindset, de personas, de acompañamiento a esa gestión emocional de la que hablábamos, de trabajo de equipo, porque aquí es cuando tenemos que ponerlo en realidad en marcha, es cuando surgen muchos conflictos, cuando surgen muchas formas de ver diferentes, cuando surge más estrés, ¿no? Porque estamos poniéndolo en marcha. Hasta ahora estábamos un poco como jugueteando, pero a la hora de implementar es cuando realmente a veces sale pues esa parte más de presión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y está fenomenal, pero hay que saber gestionarla y hay que saber llevarla. Hasta aquí. Design Thinking, además te he resumido en estas 3 I's, ¿no? La parte de investigación, de ideación y de implementación. Lo he utilizado para infinidad de ejemplos y en infinidad de proyectos. He utilizado esta metodología para trabajar con emprendedores, para ayudarles a desarrollar su idea de negocio o para como readaptar, ¿no? Su idea de negocio porque el entorno, las necesidades han cambiado. Lo he utilizado como contaba con algún ejemplo, por ejemplo en empresas del sector audiovisual para el sector productoras, para generar pues por ejemplo una 3 Media Studios, en algunas productoras para ayudar a generar ideas por ejemplo de series de televisión o de programas de televisión. Fíjate qué cosa tan diferente. Lo he utilizado también en aseguradoras, por ejemplo, para mejorar la experiencia del cliente, para desarrollar nuevos servicios. Lo he utilizado también en farmacéuticas para mejorar la experiencia del cliente interno, en este caso también para mejorar lo que era la experiencia o lo que llamamos la empleabilidad, bueno, cómo están los empleados, ¿no? De alguna forma la experiencia del cliente, del usuario interno, de las personas dentro de la empresa. Lo he usado también en editoriales para generar nuevas formas de llegar, por ejemplo, a los clientes. Lo he usado también en muchísimas, en escuelas, en universidades, en escuelas. La última vez, por ejemplo, hace poquito he estado utilizándolo en universidades para ayudar a mejorar la experiencia de los alumnos. Entonces, como ves, infinidad de aplicaciones para generar productos, servicios nuevos, para darle una forma a los que tienes, pero que sean ya más actuales, más efectivos y más innovadores, para infinidad de ejemplos, ¿no? Entonces, para mí lo potente de esta metodología es que es una metodología que de verdad está centrada en las personas y que piensa en las personas. Y creo que si la usas desde ahí, es desde donde más sirve y más útil es.
Además, algo también importante es que la metodología propone, aunque se puede utilizar de forma individual, y también lo he hecho a veces, hay una parte importante, ¿no? Sobre todo en la parte de ideación, que si lo utilizas en esa parte en equipo, en co-creación, pues te da, una riqueza tremenda. Y porque yo creo que hay problemas grandes, complejos, como los que estamos viviendo en este momento en muchos aspectos, que requieren de diferentes miradas. Y un problema muy complejo no puede ser resuelto desde una misma mirada. Así que lo que también propone el Design Thinking y esta metodología, y yo propongo, es que haya problemas que son complejos que los miremos desde diferentes enfoques, porque desde ahí es donde podemos resolverlos, ¿no? Y bueno, yo creo que en un momento de cambios como el que vivimos, en un momento, eso, como digo, de dificultades en algunos sentidos, de problemas nuevos a los que no nos habíamos enfrentado nunca, y eso, y algunos muy complejos, creo que necesitamos nuevas formas de resolver esos problemas. Y creo que estas metodologías, como por ejemplo el Design Thinking, lo que te ayuda es eso, a mirar esos problemas de una forma diferente, a resolverlos de forma diferente. Y creo que eso es muy necesario. Eso siempre, como siempre digo yo, la metodología, ya sabes, no es ni buena ni mala, la hace buena quien la usa. Así que preparando también a las personas para que usen la metodología desde ese lugar en la que le puedan sacar el máximo provecho y le puedan dar la utilidad que tienen, que es innovar para, con y desde las personas. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí, y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.